El inglés de los huesos de Benito Lynch. Capítulo 18. Solamente cuando la pobre muchacha, en un ramalazo de angustia indominable, le imploró a grito herido que se fuese, que la dejara sola. Por Dios y por la Virgen, doña Casiana se decidió a apartarse de la puerta de la alcoba, desde donde hacía más de media hora la estaban martirizando con toda la buena fe de la ignorancia. Yo te lo dije desde un principio, pero no quisiste hacerle caso a tu madre. Ahí tenés, con llorar no vas a sacar nada. Ahora, hacer que se burle de vos todo el mundo. Levántate, mejor vení a tomar una taza de caldo que te estás debilitando. Y esto, repetido hasta el infinito y en ese argumentar monocorde de la gente bruta, era todo lo que en realidad doña Casiana podía hacer en favor de la negra, que, equivocada o no, tenía la sensación plena de que en el trance se jugaba la vida y de que el único auxilio humano que pudiera llegarle dependía exclusivamente de la cruel voluntad que lo negaba. Así, cuando la madre, intimada por sus gritos, se retiró de la alcoba, en un ademán de aturdimiento, la negra, tendida de espaldas en el lecho, alentando aceleradamente, volvió a, a extraviarse en el dédalo de aquellas dolorosas reflexiones que unas veces la obligaban a morder la almohada para no llorar a gritos y otras veces le provocaban impulsos casi irresistibles de levantarse de la cama y echar a correr como una loca. Ella no podía ni quería resignarse a su desdicha, y por eso, a pesar de la honda sensación de vacío y derrumbamiento interior completo que tenía en el alma, continuaba luchando por abrir un camino a la esperanza a través de 4 muros formidables en que la realidad la había encerrado. Pero ¿qué hacer, señor? Ella ya se lo había pedido de todos modos, a ella ya no le quedaban manera de pedírselo. Él, sin embargo, no le hacía caso y seguía porfiando como si no la comprendiese, como si no fuera ya aquel mismo James de antes, cuyos ojos azules le decían tantas cosas buenas y formulaba tantas promesas en su lenguaje sin voz y sin palabras. ¿Había estado loca acaso? ¿Se habría hecho ilusiones de puro sonsa no más, como decía su madre? No. A pesar de la ofuscación, la negra estaba segura de que no. Caramba, ella no era ninguna bruta, bien que él le había dado a entender que la quería, bien que se lo había dicho, y no solamente con los ojos o con las expresiones de la cara, sino que hasta con la boca, sí, con toda la boca y muy clarito. Y no aquella vez que le estaba cosiendo el botón de la camisa azul. ¿Qué fue lo que le respondió cuando le dijo que al mes de estar en Europa a que ya no se acordaría ni de esto ni esto de ella? Por Dios, por esta cruz que le dijo así, sin quitarle ni ponerle un chiquito. Oh, no, Balbino, mi quiere mucho, usted per olvidá. Y aquella vez también no le dijo acaso que él nunca la dejaría sufrir pudiendo evitarlo, y que así fuese en el fin del mundo, más tardaría ella en llamarle que él en venir en carrera. Ya lo creo. Esas y otras muchas cosas le había dicho, que ahora sin embargo parecía haber olvidado por completo. Que si acaso no sabía ella, como todos, que él no iba a estarse toda la vida en el puesto, que algún día tendría que marcharse. Claro que lo sabía, pero era que, aparte de que siempre le pareció que para eso faltaba una barbaridad, ella había confiado en que todo ese tiempo se habría acostumbrado ya tanto a su cariño que aun cuando lo deseara no podía irse. Y la pobre muchacha, después de cerrar por un instante los ojos como para concebir mejor la magnitud del desastre que encerraba para ella la significación de aquel vocablo, tornaba a abrirlos con el espanto del que, medio dormido, se siente precipitar en un abismo. No, eso no era posible, todo menos eso, todo menos que dejarlo ir, que dejar de verlo para siempre, que pasar por el trance horrendo de esa caída sin fin en la cima pavorosa de la ausencia eterna. Pero qué hacer, qué idear, cómo conjurar aquel peligro que se le echaba encima con el empuje brutal de una disparada de baguales. Si él la dejaba, si él no la quería sin duda, si a él no le importaba nada de ella. La negra, con los ojos fijos en el ahumado techo de juncos de su alcoba, volvía a sentir que una amarga oleada de angustia le subía de nuevo a la garganta. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué iba a hacer ella solita ahora? Ella, que desde hacía tanto tiempo no daba un paso sin consultárselo a él, ella que estaba tan acostumbrada a él que él la sacara de todos sus apuros, que ahora mismo, y en cuanto se olvidaba un poco, no se le ocurrió otra cosa que ir a preguntarle a él cómo tendría que hacer para vencerle.
Oh, era espantoso, inconcebible aquello. James, convertido en enemigo y haciéndola sufrir de esta manera. Él, su James, porfiando por irse, por abandonarla, sabiendo que ella se moriría con el corazón reventado apenas él se alejara del puesto. Y la pobre muchacha, después de enjugar sus lágrimas, continuaba hilando en silencio su ingenua y dolorosa querella contra el inglés de los huesos. Ajá, ¿acaso si él la quisiera, si él le importara algo de ella, no podría mandarle decir a su patrón que con su licencia iba a quedarse un tiempo más allí todavía? ¿Acaso para escribir su libro necesitaba al otro que él estuviera delante? ¿Acaso no tenía él bastante plata? Ella había visto un montón y hasta monedas de oro en el baúl. ¿Acaso no tenía plata bastante como para poder quedarse a descansar en donde en donde le diera la gana? ¿Acaso no le podía decir también al hombre ese que ahí le mandaba sus huesos, que si no le gustaba que le arreglase las cuentas? Ajá, tanto miedo con el patrón ahora, cómo no se acordaba de él antes, cuando sabía decirle que por el solo gusto de verla de entrar en su pieza cada mañana sería capaz de quedarse en la cama toda la vida, haciéndose el enfermo. Cómo no se acordaba de que estaba tan apurado por dirse cuando le ofrecía enseñarle pa cuando se sanase aquella punta de cosas que no podían aprenderse sino en la punta de los años, en una punta de años. Ah, era inútil. Lo que había es que él no la quería, ni esto. Lo que había era que él era un falso y un desagradecido, y ella una bruta, que lo que debería hacer era morirse y se acabó. Pero tras algunos segundos de desaliento y de desorientación completa, la niña no tardaba en reanudar su triste y porfiado soliloquio. ¿No estaba bien acaso allí en el puesto? ¿Le faltaba algo por suerte? ¿No lo querían todos, desde su padre que le enseñaba a trenzar hasta Bartolo que le traía del campo huevos de toda laya de bichos? ¿No hacía ella todo lo posible para servirlo al pensamiento y como a un rey? Y al llegar aquí la negra empalidecía de dolorosa emoción. Servirlo al pensamiento y pensar que iba ya pa 2 días que no había hecho nada por él, nada, ni siquiera entrar en su cuarto, en el cuarto aquel en donde le parecía haber vivido toda su vida. Tantos cuidados, tantos sacrificios y tantos disgustos para venir a parar en esto, en este completo abandono de desastre, en la subversión del cataclismo. Y ella había creído, había confiado al principio, y en un ingenuo rencor vengativo que él, por lo menos, no podía soportar la falta de sus mimos, en que vendría al cabo todo dolorido a pedirle que siguiera atendiendo como antes, porque sin ella no era posible la vida. Pero no solo no había ocurrido esto, sino que hasta parecía que él ni notara su ausencia, como si no lo hubiese conocido nunca, como si no le hubiese dicho tantas veces que sin ella él no servía para nada. ¡Qué barullo estarían haciendo del cuarto de James, y cómo la madre habría desacomodado ya y revuelto todas aquellas amadas maravillas que ella cuidaba como a las niñas de sus ojos! El remedio, ¿tomaría solo el remedio James? ¿Podría tomarlo? ¿No haría alguna atrocidad de aquellas inquietantes gotas negras que había que medir con tanto escrúpulo? Y en medio de su bárbara angustia, el pobre corazón de la mujer de la negra aún halló modo de estremecerse de ansiedad ante la idea de las dificultades que pudiera tropezar al ingerir su remedio aquel zángano de hombre que la martirizaba, feroz de egoísmo. Sí, caramba, él era muy descuidado con la medicina. Una vez no había echado por equivocación como 12 gotas en lugar de 10, y no quería tomárselas nomás para no desperdiciarlas. Ajá, pero ella le quitó el vaso y se lo reclamó. Ajá, cómo no, el doctor había encargado muy bien que fueran 10 gotas nada más. Y complacida por el recuerdo amable de aquella escena, casi sonreía ya la muchacha, olvidada de su duelo, cuando de nuevo otro recuerdo lancinante de la realidad espantosa, irrumpiendo de pronto en su cerebro, la hizo incorporarse con las pupilas dilatadas y como en un sobresalto atroz de pesadilla. Ay, mamita, no, aquello no era posible, aquello era el vértigo de la locura, él acabóse de la vida. Y la negra, sintiendo que toda su alma y toda su carne se contraían de espanto al asomarse al borde de aquel abismo, no pudo más. Abandonando el lecho, se puso a caminar indecisa por la alcoba, turbios los ojos de angustia y retorciendo sus manos. Después, y como si hubiera buscado aire
para sus pulmones y luz para su espíritu, la niña se acercó a la ventana y la abrió y miró un momento fuera. Pero ni el sol ni las ramas de los sauces que el viento mecía, ni en Bartolo, que junto al pozo abrevaba su caballo, ni en la agria voz de la puestera que resonaba allá al otro lado del rancho, ni el de la perra Diámela, que en una postura inverosímil se rascaba vertiginosamente el pescuezo, vio la niña otra cosa que una indiferencia uniforme y absurda hacia su gran dolor, que una capacidad absoluta para aliviarlo en lo más mínimo. Oh, lo comprendía muy bien. Nada de aquello, nada de lo que veía por la estrecha ventanita de su cuarto, ni de lo que pudiera ver por cualquier otra ventana abierta sobre el egoísmo del mundo, podía ayudarla a atrapar de nuevo a aquel maravilloso pajarillo azul que creó su ilusión y alimentó su esperanza, y que sin ella pudiera explicarse aún por qué había huido a traición del tibio nido que lo albergaba amoroso. Pero aquella indiferencia e inutilidad de los seres y de las cosas, ante la magnitud de su drama, no asombraban ni indignaban ya a la negra, que en las primeras horas de su duelo hubiese visto, como lo más natural y lógico, al sol, detenido en mitad del cielo, a las estrellas apagándose y cayendo sobre la tierra en lluvia, de yertos pedruscos y la humanidad entera acudiendo llorosa al espectáculo de la gran cuita. No, como en una hora de dolor se aprende más que en 10 años de dicha, la negra, que no era torpe, había aprendido, entre otras muchas verdades tan inútiles como amargas, que hay horas en la vida en que no queda otro recurso que el que recogerse dentro de uno mismo, como el caracol dentro de su concha, para tratar de hallar en la pobreza de sus propios medios lo que no se halló ni se hallará duda en la inmensidad de los recursos ajenos. Ella sola, con su carita triste, sin más armas que su corazón hecho pedazos y sus bellos ojos enrojecidos de llorar, era quien tenía que defender su amor, en tremenda batalla contra todo, y podía estar segura de que si fracasaba no habría en este mundo poder que remediarse su derrota ni elocuencia que controlase su duelo. Sí, pero ¿qué hacer? Y la negra, después de cerrar la ventana, iba a apoyar con desaliento su frente ardorosa sobre el vidrio, y cuando la brusca apertura de una puerta a sus espaldas le hizo estremecerse sobresaltada. Era doña Casiana, que, sorprendida de hallarla por fin de pie y que, tomando sin duda aquella actitud como un buen síntoma, le sonreía desde la puerta. Ajá, más vale así, comenzó a decir, pero enseguida, y viendo quizás el fulgor instantáneo de un relámpago de rebelión en las pupilas de la negra, se contuvo y recurrió instintiva a la táctica primitiva de lanzarse a una charla incoherente e hinchada de falsa volubilidad, que ella sospechaba eficacísima, pero que en realidad era como irritar los nervios de la persona menos excitable. Ajá, recién estábamos mirando el maíz de con Bartolo, y vieras, che, qué lindo están macollando los choclos, ¿no los has visto? Y enseguida, y como la niña con la cabeza inclinada y el ceño hosco no dijese una palabra ni la mirase tan solo, sin vacilar, doña Casiana saltó sobre otro asunto cualquiera. Ah, ¿no sabes? Tu padre halló en el bajo, en las empeñadas, el ternero de la barrosa vieja, ¿te acordás? Todo embichado en la cabeza el pobre animalito, Dios. Dice que quizás va a tener que matarlo. La negra, por toda respuesta, volvió bruscamente la espalda a su progenitora y se puso a arañar con el ruido del ratoncillo la madera del contramarco de la ventana. Le importaba tanto a la negra el ternero aquel como el de la humanidad en peso, cuya existencia sin amor de su James ya no tenía objeto ni razón para ser ella misma, que, inconsciente de su acto, le pagaba al mundo en su misma moneda de atroz egoísmo. El mundo poderoso, indiferente, aplastaba bajo sus pies aquel drama tremendo de un corazón y de la vida, sin sospecharlo siquiera, y aún es seguro que si hubiese sido posible atraer su intención sobre el caso, el mundo hubiera replicado alzándose de hombros y casi ofendido. Bah, una chinita. La chinita, por su parte, retribuía al mundo su bestial desamor en una forma más amplia todavía. Si ella le hubiera dicho, por ejemplo, que el inglés de los huesos se quedaría una hora más en el puesto bajo la condición expresa de que Inglaterra desarmase sus escuadras, diera su libertad a Irlanda, Gibraltar a los españoles y el Canadá de los canadienses, ella hubiese respondido alzándose de hombros y tan extrañada y despectiva con el mundo. Nada más que eso. ¡Ay, qué pavada! Si ella le hubiese preguntado a alguno qué parte sacrificaría del mundo por tomar
haber encendida dentro de su alma la luz aquella que antes le embellecía la vida, es seguro que su respuesta hubiese significado para el mundo el más espantoso cataclismo. No es difícil calcular, pues cuán poco le interesaría en aquellos momentos la situación del ternero de la Barrosa y el efecto desastroso que haría en sus irritados nervios aquella charla materna tan bien intencionada como trivial e inoportuna. Sin embargo, doña Casiana, haciendo caso omiso a las exteriorizaciones del mal humor de la muchacha, prosiguió muy animada. Ah, ¿sabes? Recién se acordó Bartolo de que esta mañana se halló en el campo a don Dolindo Gómez, que iba pa'l pueblo. Parece que él también ha tenido que ir a declarar como todo el mundo, y sin preocuparse de nada de la actitud de la negra, sin reparar que ésta tenía para el final cada una de sus frases un despectivo encogimiento de hombros acompañado de un a mí que me importa, tan pueril como perverso, y que aunque murmurando entre dientes para satisfacer su venganza, doña Casiana se puso a hacer el comentario de su propia noticia. Ajá, estaba bueno. Vaya a saber uno lo que habría oído hablar, ¿no? Con lo fantástico que es y lo pasero del otro, a mí qué me importa. Ajá, las que han de estar bañadas de aguas de rosas serán ellas, a mí qué me importa. Mirá la vieja y la otra, ¿cómo que le dicen el macho tuerto, no? A mí qué me importa, ¿qué más quieren? A mí qué me importa. ¿Qué? Pero habla fuerte, mija, que no te oigo, a mí qué me importa. Como es de imaginarse, no se necesitaba tanto para que la postera perdiese los estribos, para que no pudiese sujetar por más tiempo aquel ventarrón que contenía cólera, que desde hacía horas la mantenía inflada como unos pobres escuerzos que acosan los muchachos. Doña Casiana aspiró una gran bocanada de aire, miró instintiva y diestra y siniestra, y después, avanzando al mentón agresivo, preguntó a la muchacha: pero decime, Balbina, decime una cosa, hija, ¿qué estás haciendo? ¿Has perdido el juicio? ¿Te pensás estar así toda la vida? Caramba, también. Mas, como la negra no hiciese otra cosa que repetir con voz cada vez más baja su infantil muletilla, doña Casiana aprovechó la oportunidad que se le ofrecía para decirle de nuevo todo lo que le había dicho hasta el cansancio, pero que sentía sin dudas como una necesidad física de repetir una y mil veces para desahogar la indignación impotente que le llenaba el alma ante la canallada del inglés de los huesos, las injusticias del destino y la locura de aquella muchacha sonsa y aperrada, emperrada, que quería saber más que su madre. Y doña Casiana habló y habló vertiginosamente y casi sin tomar aliento, por espacio de muchos minutos. Ella ya le había dicho todo lo que debía decirle, pero Balbina era una caprichosa y una desobediente, y que iba a ver ande iría a parar con esas cosas. En sus tiempos, cuando una madre decía esto se hace, esto se hacía, y a ninguna hija se le había pasado por la cabeza que pudiera ser de otra manera. No veía la negra el mal de esos disgustos que le causaban a su pobre madre, o eso que era su locura llegaba a tal extremo que ya no le importaba de eso. Ajá, ella comprendía muy bien que en un principio la negra, en su inocencia de muchacha, hubiese podido entusiasmarse con aquel cualquier cosa de hombre, porque al fin y al cabo, con toda su esencia, el inglés de los huesos no era más que un cualquier cosa, pero después que vio claro, después que se desengañó, ¿por qué no se ponía en razón? ¿Por qué seguía así haciéndose mala sangre y haciéndosela hacer a todo el mundo? Caramba, ella se lo dijo en más de una ocasión, que no se fiase tanto de aquel hombre, aunque pareciese un infeliz, que recordase que, como sabía decir el finado, su abuelo, casi no hay gringo de estos que no tenga alguna hechuría allá en su tierra. Y tras una pausa doña Casiana prosiguió cambiando de tono: mira, Balbina, ahora que ha pasado todo, ¿querés que te diga una cosa? Y enseguida, como si el leve respingo de impaciencia de la muchacha hubiese sido más bien una señal de asentimiento por parte de ésta, doña Casiana se apresuró a decir insinuadamente y amable: vos sabés que don Luis el pulpero estuvo en Europa, van pa 2 años, ¿no? Bueno, yo no te lo había querido decir, ¿sabes? Pero de Dolindo Gómez, el de la Indiana, se acordó una vez delante de su padre, que del pulpero se había acordado también, y que a él le parecía conocerlo el inglés de los huesos ya en su tierra, y hasta de que era casado y todo. Y al oír eso la negra deja de arañar la madera de la ventana, y volviendo la cara miró torvamente a la madre. Doña Casiana asintió, sin embargo, entre desafinante y burlona: sí, sí, es cierto.
¿Qué me miras? Y los ojos negros de la muchacha se fijaron entonces coléricos e interrogadores en los ojos zarcos de la madre. Una palidez acentuada invadió sus facciones y uno de sus deditos nerviosos se envolvía y desenvolvía maquinalmente con el extremo del delantal. Después la negra bajó los ojos y le temblaron los labios como si hubiera hecho un violento esfuerzo para contenerse y por último, preguntando con voz incisiva, ¿por qué dice eso? Y porque es cierto, contestó doña Casiana, o ahora vas a dudar también de lo que te diga tu madre. Sí, fíjate, Balbina, en lo que decís. Sí, ¿por qué dice entonces eso? Si usted sabe muy bien que eso no es cierto. ¿Por qué lo dice entonces? Y al hablar así, la muchacha miraba a su progenitora con una expresión tal en los ojos que no parecía que si no hubiese estado dirigiendo a su más cruel y odiado enemigo. ¿Y por qué dice eso? Doña Casiana vaciló por espacio de algunos segundos y después replicó trémula de cólera y con una mueca de desprecio excesiva en sus labios descrispados. Desgraciada, pa' tu madre han de ser todos los malos modales y todas las malas contestaciones, y pa' los otros blandita como manteca, ¿no? Sos muy viva pa' pelear conmigo, y no pa' faltarme y con los ojos que te dejas tratar como trapo, y con los otros te dejas tratar como trapo, ¿no? Mejor sería que en vez de ser tan respondora fueras más advertida, para darte cuenta de ciertas cosas. Y doña Casiana continuó bajando la voz y alargando la barbilla autoritaria hacia la moza que le interrogaba y la desafiaba con una expresión agresiva en sus ojos sombríos. Infeliz, decime infeliz, ¿de quién te imaginas que es la carta que ha determinado que el hombre le dentre de pronto la prisa tan grande de irse para la tierra verde? Sí. La negra se estremeció visiblemente. ¿Qué carta? La carta que trujo Bartolo la otra tarde, la carta del sobre. La muchacha se alzó de hombros. ¿Y qué sé yo? ¿No vas a saber? Bueno, ¿querés que te lo diga yo entonces? Bueno, pa' que sepas, pedazo de sonza, esa carta es de la mujer del hombre. De Olindo Gómez se acordó. La negra se puso primero roja y después pálida. A través de sus labios hinchados un instante como para dar un paso a alguna atroz palabrota. Se le escapó por fin su protesta indignada en gritos agudos y se le llenaron las lágrimas de ojos fulgurantes de cólera, e hiciendo retroceder a la madre en una crispazón de aturdimiento. Miente, miéntese, marica, miente como un chancho. Doña Casiana, sorprendida por el tremendo arrebato, se quedó un instante sin saber qué hacer, pero muy luego advirtiendo que la niña se había puesto a sollozar apoyada de bruces sobre el contramarco de la ventana, le interrogó llena de maternal ansiedad. Pero hija, ¿estás loca? ¿Qué tenés ahora? ¿Por qué lloras así? Más fueron necesarias un centenar de preguntas semejantes formuladas con todas las reflexiones que puede darse a la voz humana de tales trances, para que la negra se decidiese a volver a su bello rostro todo bañado de lágrimas y respondiese a grandes gritos. No tengo nada, ¿sabe? Déjeme sola, por Dios, se lo pido. Pero la vehemencia de la muchacha no intimidó esta vez a doña Casiana, ni el ruego supremo tuvo eficacia alguna. Tras una breve pausa de recogimiento reflexivo, la puestera comenzó con aplomo. Mira, Balbina, si tu padre, que está con la sangre bastante podrida, no ha tomado una determinación ya, pero no pudo continuar. Inesperablemente, de un salto felino y de un gemido de angustia, la negra acababa de salirse de la alcoba. Che, ¿qué es eso? Oíme, ¿pa dónde vas? Pero con más prisas se dio cuando la casiana llegó a la puerta de la cocina y ya la negra trasponía la linde del patio a todo correr y arreglándose nerviosamente el peinado. Pero Balbina, oíme, vení pa acá, que te digo, ¿qué vas a hacer? Y la pobre mujer continuó gritando inútilmente hasta que el vestido rosa de la muchacha desapareció detrás de los matorrales de las cortaderas más próximas.